un terreno y querés que sea tuyo. Sos novel abogado y tenés un cliente en esa situación y estás medio perdido para ver cómo actuar. O no tenés dónde vivir y andás buscando una casa abandonada para tratar de meterte. También puede ser un terreno, pero lo cierto es que te querés conseguir un techo y lo pensás hacer de manera clandestina, porque no tenés otra posibilidad. Quédate con nosotros en Walter Gómez TV Abogado, que te vamos a contar algunas cosas sobre este tema, la usucapión en Argentina, la prescripción adquisitiva. Hola, ¿cómo están amigos? En el programa de hoy vamos a hablar de un tema recurrente que tratamos seguido, pero de manera indirecta en nuestro programa habitual. Hay que recurrir a un video, a una entrevista de hace ya un tiempo largo, que se las dejo por aquí arriba para que vayan a verla, para que vean cómo tratamos el tema de la usucapión, de la prescripción adquisitiva. Hoy vamos a tratar de hacerlo un poco más sistemático. Creemos que este video hay que verlo, pero también hay que escuchar todos aquellos anteriores donde hablamos de la cesión de derechos y acciones posesorios, donde hablamos de construir en terreno ajeno. Bueno, todos esos temas son la base sobre lo que se asienta lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es la prescripción adquisitiva? Vamos a recordar algunos conceptos. La prescripción adquisitiva es un modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real. Se puede prescribir todo derecho real, pero todo derecho real que se ejerza por posesión. No podés prescribir el de la hipoteca, por ejemplo, la anticresis. Entonces, desde aquí ya surgen los requisitos. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar la posesión más el plazo, más el tiempo que marque la ley. El objeto de la prescripción es transformar un estado de hecho. Ya lo hemos anticipado en varios videos. Transformar un estado de hecho en un derecho real, por supuesto. Y es aquí que aparece el juicio de usucapión, el juicio de prescripción adquisitiva. Ustedes saben que la prescripción adquisitiva se puede dar por excepción o por acción, es decir, por excepción para defendernos de una acción reivindicatoria, o por acción para obtener el título. Aquí vamos a hablar de la usucapión como acción. Y vamos a aclarar algunos temas. Primero, que es un procedimiento contencioso, así lo marca la ley 14.159 en su artículo 24. Es decir, no es un sumario administrativo, no. Es un proceso judicial contencioso, hay una contraparte. Es un proceso de conocimiento, con un trámite especial, con reglas propias. Tiene una sentencia de carácter declarativo, aunque para algunos es una acción real, pero nuestro Código Civil en el 2247 no la tiene en el catálogo de las acciones reales, como ser la acción posesoria, la confesoria, no. Es una acción de tipo personal, aunque tiene algunas características que pueden llevar a pensar que sería una acción real, pero no lo es. Entonces, nos encontramos ante esta situación. ¿Cuáles son las normas aplicables? Tenemos la ley 14.159, allá del año 52, de mediados del siglo XX, que es una ley que vino a poner un límite, un orden, que vino a evitar los grandes fraudes contra el Estado, sobre todo, y contra algunos particulares. ¿Por qué? Porque muchos de los grandes que hoy son terratenientes obtuvieron hectáreas y hectáreas a costa del Estado con simples procedimientos sumarios de usucapión. O sea, se quedaban con miles de hectáreas con un par de testigos y alguna otra cosita. ¿Por qué es aplicable esta ley 14.159? Ya lo hemos dicho en algún video. Bueno, porque especifica claramente que debe ser una acción contra el titular registral, que es el legitimado pasivo. Por eso hay que presentar un informe de dominio y hay que presentar también un plano de mensura. Un plano de mensura para poseer
un plano de mensura de usucapión, todavía se le sigue llamando de información posesoria, pero que tiene como fin determinar, delimitar, individualizar el objeto a prescribir. Por supuesto, un buen trabajo del agrimensor lleva consigo la citación de linderos, que hay que hacerla y debe quedar acreditado que se lo citó, una buena memoria y un acta de realización de los trabajos de mensura. Esto es lo mínimo que se debe requerir. En todo caso, también tiene que intervenir el agente fiscal para defender, para proteger los intereses del Estado. Es lógico, es normal que se le dé intervención al Estado nacional, al Estado provincial y a los municipios para ver qué interés tienen sobre la zona, el área, el terreno que nosotros queremos prescribir. ¿Por qué hablo de terreno, zona o área? Porque en realidad estamos hablando de la usucapión de bienes inmuebles. También se aplica el Código Civil, obviamente, las normas de tenencia, posesión, de adquisición o extinción del dominio y las normas de prescripción y tantas otras, ¿no? Y por último, las otras normas aplicables son las normas procesales de cada provincia que debemos tener muy en cuenta. No obstante, hay mucho de derecho de fondo aquí y hay que tenerlo claro. Este es un buen momento para que, si no los viste, te pegues una vuelta por los otros videos, te suscribas de paso a nuestro canal, a Walter Gómez TV Abogado, y nos invites un cafecito, que es fundamental para que podamos seguir haciendo esto. ¿Qué les parece si vamos a los requisitos de la demanda? Porque cuando uno se pone a escribir, cuando uno tiene que demandar, lo primero que debe surgir en la charla con el cliente que quiere quedarse con la casa que ocupó 20 años, que quiere ver cómo hace con ese terreno que hace 30 años cercó el padre de él y que formó parte de su unidad de vida, formó parte de su vivienda y sigue a nombre de vaya a saber quién. Bueno, ahí lo que hay que hacer cuando uno se sienta, tiene que estar pensando en los requisitos que va a necesitar para escribir la demanda y que los va a extraer de la charla con el cliente. El primer requisito fundamental, como dijimos antes, el certificado del registro de propiedad, el informe de dominio, porque nos va a determinar la titularidad, los gravámenes, las afectaciones que tiene ese terreno, nos va a permitir saber a quién demandamos. El plano de mensura, obviamente, que dijimos que era obligatorio, pero debemos verificar que esté completo, que esté firmado por un profesional y visado por catastro. Y esto hay que explicárselo muy bien al cliente, porque va a tener que contratar un agrimensor, un ingeniero geógrafo, alguien que haga el trabajo, aunque los profesionales, al menos los de nuestra región, saben bien lo que tienen que hacer, han trabajado mucho en este tema. También es importante aclararle a nuestros clientes, porque lo vamos a tener que tener en cuenta en el proceso, es que la sentencia no puede basarse solamente en prueba testimonial, tal como dice la ley 14.159. Al no poder basarnos en prueba testimonial solamente, esto no quiere decir que no podamos tener testigos, pero debemos buscar otra prueba. ¿Pruebas de qué? Pruebas de que se poseyó durante el plazo que estamos argumentando, el plazo necesario para prescribir, por lo menos 20 años. Un párrafo especial es para la prescripción corta, la de 10 años, esa que requiere justo título y buena fe, las dos cosas. Luego, la posesión más el plazo, ¿no? En este caso vamos a hablar de la prescripción corta de inmuebles de 10 años. El justo título no es un boleto de compraventa, no es una libreta de pago de cuotas de un terreno y al final me ponen boleto deuda cancelada. No. El justo título es el acto jurídico, el negocio jurídico idóneo para transferir la propiedad, en este caso, para transferir el derecho de dominio. Entonces, es un título que es ineficaz porque le falta legitimación o capacidad al otorgante. Pero por este justo título, por este título se produce la traditio. En inmuebles es la famosa escritura pública, ¿no? Pero como dijimos, es cuando el vendedor no está legitimado o no tiene capacidad. Nosotros vamos a hablar
de la prescripción larga, de las de 20 años, la que tengo que ocupar con animus domini, nuestro terreno, nuestro inmueble por 20 años, porque nos vamos a dedicar, como dijimos, nos estamos dedicando a los inmuebles. Bien, entonces hablamos de posesión, hablamos de buena fe. ¿Por qué? Porque la posesión de buena fe se presume. Quien tiene la posesión tiene la buena fe. Entonces, si alguien alega la mala fe, es él quien debe probarlo. Pero sí, muy lindo, pero ¿qué es la posesión? Cuando una persona ejerce un poder de hecho sobre la cosa, sea o no titular del derecho real, cuando no reconoce a otro sobre sí. Está en el 1909 del Código Civil, es muy importante. Este es un artículo del 1909, el 1910, hay que leerlo, hay que distinguirlo, porque las relaciones de hecho, las relaciones de poder sobre la cosa son la posesión y la tenencia. La diferencia es que la tenencia reconoce en otro este poder de hecho sobre la cosa. Si tenemos en claro esto, va a ser más fácil redactar la demanda para el abogado y va a ser más fácil buscar la prueba para nuestro cliente, va a ser más fácil buscar la prueba para aquel que quiere prescribir. Pero ¿qué tengo que probar? ¿Qué características tiene la posesión que voy a probar? Tiene que ser ostensible, visible, a la vista de todos, donde claramente detento el corpus y el animus domini de ser dueño, el ánimo de ser titular. Actúo como titular a la vista y paciencia de todos. Tiene que ser pacífica. ¿Qué significa esto, no? Significa que es sin violencia, pero claro, puedo ejercer la autodefensa extrajudicial. Si alguien se quiere meter a mi propiedad, obviamente puedo ejercer la defensa extrajudicial. Supongamos que ingresé hace 25 años con violencia al terreno. Bueno, el plazo para prescribir comenzará a correr cuando la violencia cesó, cuando realmente quedé en ejercicio del poder de hecho sobre la cosa. También hay que probar que esta posesión es continua, es decir, durante el plazo de 20 años, yo debí ejercer continuamente la posesión. No la perdí en algún momento, y aunque luego la haya recuperado, no. Ahora, ¿esta continuidad implica que tengo que estar permanentemente haciendo actos posesorios? No, evidentemente que no, pero la cosa tiene que estar bajo el poder de hecho mío. De aquí se deriva también que debe ser ininterrumpida, es decir, en ningún momento debo reconocer a otro como señor de la cosa, como quien ejerce el poder. ¿Qué significa esto? Y si yo llevo poseyendo 10 años y en el medio hago un acuerdo con la persona que es el titular registral, sea cual fuere el acuerdo, aunque después incumpla, queda en la nada y yo sigo ejerciendo el poder de hecho, evidentemente interrumpí la posesión porque reconocí en otro el señorío. Someterlo a juicio de árbitros también implica reconocer en otro la posesión. Ni hablar si me inician un juicio de reivindicación antes de que transcurra el plazo de 20 años. En ese caso, me habrán interrumpido el plazo de prescripción y obviamente comenzará a correr después de terminado el juicio o por caducidad del juicio. También se interrumpe si soy desplazado, si soy corrido por un tercero con violencia ingresa y yo dejo pasar más de un año para iniciar las acciones de recupero de la posesión. Bueno, en ese caso habré también interrumpido la posesión. Para este tema, mirando el arte del Código Civil, nos vamos a dar cuenta. Hay fallos por ahí, muchos fallos que hablan en qué casos se interrumpe la prescripción, en qué casos se suspende, cómo debe contarse. Bueno, esto lo dejamos para otros temas más específicos, para algún video especial. Pero claramente tengamos en cuenta que la oferta de compra es reconocer en un tercero un señorío superior, y esto lo ha dicho la Corte Suprema de Buenos Aires, un fallo de corte. Evidentemente, con acierto, con razón, se interrumpió la prescripción.
¿Cómo debo contarlo los 20 años? ¿Puedo iniciarlo a los 15 años, el juicio, esperando 5 años para que haya sentencia? No. Siempre aconsejamos esperar los 20 años, ¿no? Pero ¿hasta cuándo va a correr? ¿Hasta cuándo se va a computar esos 20 años? Y esos 20 años tienen que estar cumplidos al momento de la traba de la litis. Sí, puedo iniciarlo a los 19 años, 11 meses, porque estoy seguro que la traba de la litis va a llegar con posterioridad. Pero siempre tengan en cuenta esto, ¿no? El plazo de la prescripción, el plazo de los 20 años debe computarse desde que inició la posesión y hasta que se traba la litis, hasta que le corro traslado a la otra parte. ¿Es necesario que sea siempre la misma persona la que ocupó los 20 años? ¿O puede haber una unión de posesiones, lo que antes se llamaba accesión de posesiones? Obviamente esto sigue vigente, puede haber unión o accesión de posesiones. La unión de posesiones puede ser a título singular, a título particular, como un contrato. Les recomiendo que vean el video sobre el boleto de cesión de derechos posesorios, que es un contrato que no requiere escritura pública, esto ténganlo claro. Simplemente tener en cuenta que quede bien determinado que existió una unión de posesiones. O puede ser a título universal, es decir, ocupa mi padre, fallece y yo sigo ocupando en el lugar en las mismas condiciones y con las mismas características que lo ocupaba él, es decir, detento el corpus con animus domini. En ese caso también habrá unión de posesiones, solamente deberé acreditar la ocupación de los 20 años entre mi padre, el plazo que ocupó mi padre y el plazo que ocupé yo, y habrá que acompañar las partidas, si somos herederos forzosos. Si no lo fuera, si fuera mi tío, en ese caso debería hacer la declaratoria de herederos y presentarla. Vamos a tirar algunas reglas importantes para que las tengan en cuenta. El 1911 del Código Civil establece una regla importante. Se presume que es poseedor quien ejerce el poder de hecho sobre la cosa. Así que cuando iniciamos la acción tenemos que tener en cuenta esto. Como segundo punto que está en el artículo 1915 del Código Civil, nadie puede cambiar la especie de la relación de poder, salvo que intervierta el título. Es decir, un tenedor puede pasar a ser poseedor, pero debe realizar los actos posesorios del 1928 del Código Civil, claramente, porque si no, quien inició como tenedor será tenedor. ¿Cuáles son estos actos posesorios de 1928? Y sirven para tenerlo en cuenta al momento de estar redactando la demanda, sabiendo cómo vamos a probarlo. La cultura de la tierra, la percepción de los frutos, el amojonamiento, la impresión de signos materiales, dice el código, las mejoras, la exclusión de terceros. Vamos a aclarar algo. Esto es enunciativo. Entonces, obviamente si construyo mi casa en el terreno, o si agrego dormitorios, si realizo obras tapiales para cercar y proteger mi propiedad, realizo un hermoso jardín, planto árboles, me comporto como dueño, no dejo acercarse a terceros los que se quieren meter en mi terreno, los expulso. Obviamente voy a estar realizando actos de posesión. Normalmente hablamos en los ejemplos, utilizamos los campos, la cría de animales, el cercados, pero lo cierto es que hoy en día la prescripción se realiza mucho sobre terrenos urbanos, sobre viviendas urbanas. Entonces tenemos que hablar de este tema, ¿no? ¿Cómo muestro que soy quien ejerce el poder de hecho sobre la cosa, ininterrumpida, de modo pacífico, público, ostensible? Bueno, lo muestro por estos signos. Recuerden, los testigos no alcanzan. Y aquí
entramos en lo clásico, vamos a repetir lo que ya hemos dicho en otros videos. El pago de impuestos no acredita la posesión. El pago de impuestos no acredita un hecho. En realidad es un acto fiscal, es un acto jurídico, pago los impuestos. Me puede servir, me sirve como complemento, porque estoy pagando, de alguna manera puedo justificar desde cuándo empecé a pagar y demás. Pero si no va acompañado por estos actos materiales, no va a alcanzar. ¿Es útil? Sí. ¿Es definitorio? No. Lo mismo pasa, y es prueba y sirve y suma, si yo pago el teléfono, pago los servicios de energía, las cartas llegan allí. Todo eso va a servir para demostrar que de alguna manera estaba ahí. Pero puede también un tenedor tener pago de energía eléctrica, tener pago de impuestos, porque pasa muchas veces. Una persona que alquiló 20 años en un lugar tendrá 20 años de pago de impuestos, 20 años de pago de la energía eléctrica, del cable, pero necesita la prueba de la relación de poder con la cosa. Y es aquí donde aparece el citado artículo 1928. Se nos está haciendo largo el video. Vamos a terminarla por aquí hoy. Vamos a dejar algunas conclusiones. Te invito a que colabores con nosotros con un cafecito, es fundamental para que sigamos haciendo esto. Y que te suscribas al canal si aún no lo hiciste. Acordate que este es Walter Gómez TV Abogado, todo juntito, Walter Gómez TV. Hoy hablamos rápidamente de un tema bastante complicado, de un tema donde uno advierte muchas veces que estos juicios se pierden por errores técnicos al momento de la presentación de la demanda, porque en realidad es ahí donde queda claro lo que estamos pidiendo. Si fuimos claros en la demanda y tenemos las pruebas, no vamos a tener problema. Por último, te digo que el juicio de usucapión en su primera parte se torna a veces tortuoso, largo. Se nos alongan los tiempos en esa primera parte de la legitimación pasiva, cuando hay que darle intervención al municipio, a la provincia, al Estado Nacional, cuando muchas veces no está claro el legitimado pasivo, no encontramos el domicilio y entonces nos vemos obligados a hacer todo el trámite para rebeldía sin domicilio conocido, con lo cual tenemos que publicar edictos, designar defensores de oficio. Es decir, la primera parte suele ser bastante pesada, pero la suerte del juicio va a estar echada en el momento que escribamos la demanda, en el momento que tengamos en cuenta los puntos fundamentales exigidos por leyes. Lo demás es como cualquier otro juicio: trabajar, estar, seguirlo, impulsarlo. La sentencia es una sentencia declarativa. Tengan en cuenta eso, que es muy importante. En el artículo 1905 del Código Civil está cómo debe ser la sentencia, que se dicta en este proceso contencioso y que debe fijar la fecha en la cual se cumplió el plazo de prescripción, es decir, cuando se produce la adquisición del derecho real respectivo. No tiene efecto retroactivo al tiempo en que comienza la posesión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y en todo caso, cuando se inician estos juicios, se debe proceder a la anotación de litis. Así debe determinarlo el primer decreto ya. Como yapa, le digo que el juicio de prescripción adquisitiva no es el más barato, el más rápido, por lo que si en algunos casos se puede realizar, por ejemplo, la acción de escrituración, porque tienen un boleto de compraventa y demás, ese es el camino. Hay que evitar a toda costa, entre otras cosas por los costos, un juicio de esta magnitud. Dicho esto, los invito a que sigan con nosotros. Acordarte siempre que conocer el derecho te da seguridad ante la vida, que ejercerlo te hace libre y que luchar por ampliarlo
te hace digno. Sigamos conociendo, ejerciendo y luchando por ampliar nuestros derechos aquí en Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube.